Muy buenos días, amigos, familia. Tengan ustedes mis saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, el día domingo, nuevamente nos reunimos aquí delante del Señor. Estés en tu casa o donde estés, yo aquí, tú allá, pero Dios está, dice las Escrituras, por la palabra que está en todas partes, ¿no? Entonces estamos reunidos aquí en el nombre de nuestro Señor para poder escuchar mensaje de parte de Él, para poder aprender un poco más de lo que Dios tiene para con nosotros, para poder pues ser verdaderos discípulos, verdaderos hombres de bien, verdaderas criaturas o hijos de Dios. Entonces, quiero ir a lo que es la palabra, quiero llevar unos versículos para poder entender un poco de lo que es pues la palabra del Señor. Y he remarcado un punto de vista como título aquí, que es la palabra bendición. Una palabra muy usada, una palabra muy conversada por muchos, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de esta palabra bendición? ¿Estaremos en bendición verdaderamente? ¿Estaremos andando en bendición? Cuando nos bendice llega esa bendición. O si tenemos mucho, somos bien bendecidos. O algunos piensan por sin tener nada y vivir en humildad también es bendecido. ¿Cuál es el concepto de bendición? ¿Qué es bendición entonces, no? Vamos a hablar lo que es la iglesia, de la iglesia primitiva. Amén. Cómo ellos vivían en una bendición ya en las manos de Dios. Ya en camino a buscar siempre el rostro de Dios. Por eso que quiero ir al tema central, a lo que es Hechos 2:42-47. Hechos 2:42 al 47. Y quiero hablar lo que es la vida de los primeros cristianos. La vida de aquellos hombres que en tiempos duros, en tiempos de querer aprender, en tiempos de haber traído nuestro Señor Jesucristo la palabra y ellos aceptados por los apóstoles a través de ellos, ¿no? A la iglesia primitiva. Vamos a ver qué nos marca, qué nos dice la Biblia entonces. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 42 al 47 de Hechos 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de conocer la palabra por el testimonio de estos hombres que emprendieron un tiempo nuevo para con sus vidas y pudieron entender lo que es vivir en el Señor, lo que es querer buscar la bendición de parte de Dios. ¿Qué cosa es bendición? El apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad o el recibimiento del mismo, ¿no? De estos bienes. Sabemos que esto Dios pues no falla a su palabra. Porque Deuteronomio 28:8 habla acerca de lo que es pues un bienestar humano, un bienestar aquí en la tierra también, ¿no? Pero antes que esto pues hay otras recomendaciones que da el mismo Señor. Amén. Pero ¿qué dice el 28:8 de Deuteronomio? Jehová te enviará su bendición, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra que te ha dado Jehová Dios primeramente es tu casa. Y Dios te bendice con una familia, aquellos que tienen una familia, o aquellos que son hijos, tienen un padre, una madre, pero están allí. Y muchas veces, pues, después de haber recibido todo esto, amén, le atribuimos muchas veces a las fuerzas humanas, ¿no? A lo que yo lo hice, yo pude hacerlo y lo logré. Se hace de esa manera también, pero vamos a ver cuál es el punto a tratar aquí. En lo humano muchas veces, ¿por qué los hijos
teniendo una poca de bendición entre el hogar, porque el estar papá y mamá, los hijos, es una bendición tremenda, juntos. Pero cuando el padre se marcha, o la madre se marcha, y deja un hogar ya movido por estas circunstancias, los problemas, disfuncional, los hijos pues se echan a perder. Y la poca bendición que tuvieron de sus padres o madres con la presencia, el trabajo que traían, ¿no? El fruto de lo que traían para poder alimentarlo, darle sus estudios, este poquito de estudio poquita de bendición se vuelve egoísta por irse el hombre o irse la mujer tras sus deseos, tras sus pasiones, y dejan a los hijos abandonados, a su suerte como se dice, y esa poca bendición se la quitan. ¿Y qué esperamos que estos niños cuando crezcan, qué serán? Por falta de conocer lo que es la verdadera bendición, el mundo está como está. Quien bendice activamente una persona, un hogar, es Dios. Siempre y cuando uno invoque el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es bendición? ¿Serán las riquezas? ¿Serán lo que hemos logrado? ¿Será pues un saludo? ¿O una despedida? O tal vez puede ser también tenerlo todo, ¿no? Pero traje esta ilustración y lo quiero tomar en este día, hace mucho tiempo atrás, con respecto a dos grupos de personas que les preguntaron, ¿no? En cierto modo, ¿qué sería su riqueza o qué sería su bendición para ellos? Y a un grupo de personas se les preguntó en una encuesta eso, y a otro grupo se le presentó otro tipo de preguntas, y cada uno dio su respuesta. Pero al primer grupo se le preguntó, ¿no? El primer grupo contestó de esta manera. Un arquitecto dijo: tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. El ingeniero respondió: desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagadas. El abogado también aprobó esto, dijo: tener muchos casos y dejen buena ganancia y tener un BMW. Un médico: tener muchos pacientes y comprar una casa grande y bonita. El atleta: ganar fama y reconocimiento mundial para estar bien pagado. El gerente: tener la empresa en niveles de ganancias altos y crecientes. Esta es la opinión de aquellos que vieron su bendición o su riqueza de esta manera. Pero ¿cómo ve el otro grupo? Del segundo grupo contestó de esta manera. El que estaba preso de por vida dijo esto. El que estaba preso de por vida dijo esto: caminar libre por las calles. El ciego: ver la luz del sol y la gente que amo. El sordo: escuchar el sonido del viento cuando me habla. El mudo: poder decir a las personas cuánto las amo. El inválido: correr en una montaña soleada al aire libre. La persona con enfermedad terminal, o se le puede llamar en estos tiempos y muchos tiempos atrás cáncer, poder vivir un día más. El huérfano: poder tener a mis padres y a una familia. Entonces se le hizo una encuesta a estos dos tipos de personas. Unos que buscaban tenerlo todo y lo tienen por el esfuerzo, y es muy válido, muy bueno, pero no lo es todo. Esa es la manera de que respondieron que era concerniente con la riqueza. Y el otro grupo, por el estado en el que se encontraban, ya no buscaban este tipo de riqueza, pero vieron de otro punto de vista por la condición en la cual se encontraban. Pero lo cierto es que para ambos grupos hay una bendición mayor por buscar, porque ambos la necesitan. Mira, uno verdaderamente brilla como el oro en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y ese brillo nadie lo opaca. Esa bendición nadie te la quita. Esa bendición como el oro brillante nadie te lo roba. Porque viene de aquel que verdaderamente es dueño de todo. Estos dos grupos, sea uno que necesitaban y querían ganarlo todo, y otro grupo que no tenía nada, pero querían lo que les faltaba en la necesidad mínima, pero querían tener eso. ¿Por qué? Porque como que la vida se les extinguía y veían que la vida es un regalo, un tesoro de Dios. Entonces,
El tener vida un día cada día es una bendición tremenda de Dios. Ahora, quiero ilustrar la vida de un hombre llamado Jacob. En el Génesis 32, 24, en el primer libro Génesis 32, 24, habla la vida de Jacob. Ojo, entendamos algo. Jacob era un hombre rico. Venía de una descendencia de padre rico, Abraham. Amén. Isaac, con una herencia de ganado, de tierra, de todo lo que pudieran haber tenido sus padres. Y él lo heredó. Y era un hombre que lo tenía todo. Pero aquí vemos a Jacob en el verso 32 al 24, 32, 24 de Génesis, dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: no me preguntas por mi nombre, no me preguntas por mi nombre. Y lo bendijo allí. Algo es muy cierto acá. Él buscaba algo más que todo lo que había logrado. Él quería una bendición directa de parte de Dios, pero lo obtuvo cuando estaba solo. Muchas veces pensamos porque tenemos la soledad en nuestras vidas, o estamos solos en esta tierra, no podemos lograr lo que Dios quiere para con nosotros, lo que nos trazamos como metas. Aquí vemos que Jacob luchó por su bendición. Peleó, dice, toda la noche hasta que rayaba el alba, hasta que estaba amaneciendo con el ángel. Y cuando estaba peleando, su muslo dice que se desgarró y fue golpeado en el muslo por ese forcejeo, y más adelante quedó él cojo. Pero él peleó por algo que necesitaba y quería. Necesitaba algo más y necesitaba eso. Y cuando él puede vencer por haber agarrado de esa bendición con uñas y dientes, y pudo vencer, porque acá el hombre aquí le dice, no, que había peleado contra Dios y contra los hombres y había vencido, y su nombre se le cambiaba el nombre de Israel. Vemos algo muy importante, que Dios verdaderamente aquí te hace ganar un nombre, te da un nuevo nombre, te cambia la identidad, te cambia tu posterior estado en un posterior estado mejor. Ahora, no porque él lo tenía todo era bendecido, no porque él había heredado tantas cosas era bien bendecido. Él quería algo más, quería la bendición de parte de Dios, quería la presencia de Dios en su vida. Entonces, y cuando le pregunta por el nombre de quién lo iba a bendecir, él no le dio muchos nombres. No dijo: yo soy el nombre nombre tal, para que adore ciertos nombres que hay en la tierra. No le dio un nombre. Dios es espíritu, y aquellos que lo buscan, según Juan 4:24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu. ¿Quieres tu bendición? Tienes que buscar de Dios, tienes que anhelar de Dios, tienes que querer de Dios todos los días, desde que has despertado hasta que te duermas. Buscar y pelear por tu bendición, porque aquel que busca de Dios no está solo primeramente. Aquel que busca de Dios va a encontrar los mejores beneficios para su vida y para su hogar. Y vemos que él peleó por su bendición y obtuvo la bendición de parte de Dios, aún teniéndolo todo, aún viendo a la vista de los hombres que era muy rico, pero necesitaba de Dios, pero necesitaba y anhelaba de Dios. Por eso que muchos malentendemos las cosas. ¿Por qué? Porque pensamos, leí algo por ahí que dice: Dios sirve a los hombres, pero no es sirviente de hombres. Dios da al que lo busca. Dios al que busca lo halla. Pero muchas veces cuando estamos necesitados de que no de Dios, lo agarramos como si fuera nuestra solución, nuestro sirviente. Pero es muy cierto, Dios sirve a los hombres.
suficiente de hombres como para poder él siempre pues, ponerse a ver los detalles de la vida de cada uno y darle solución. Dios es muy bueno, es muy misericordioso. Es un Dios que muchas veces complace a los hombres por amor de los hombres. Es un Dios que siempre está ahí para todos. Amén. Pero ¿qué es buscar la verdadera bendición de parte de Dios? ¿Qué es buscar la verdadera bendición de parte de Dios? Vemos que Job también era un hombre rico, muy próspero, que se le quitó todo, pero su mayor bendición lo obtuvo multiplicadamente después y halló. ¿Y cómo la halló? ¿Cómo es que él mantuvo sus riquezas que tuvo humanamente? ¿Cómo es que él pudo multiplicar sus riquezas, pudo multiplicar su felicidad, habiéndosele quitado todo, habiéndolo perdido todo, habiendo derramado muchas lágrimas, habiendo sido tocado su cuerpo? Cualquier hombre no tiene la actitud de ese hombre. Pero ¿por qué fue bendecido grandemente? ¿Por qué fue multiplicado todo lo que él tenía? Porque Job dice que por su integridad, por su perfección, por su rectitud y por su temor a Dios, y si añadimos todavía apartado del mal, él pudo pues en verdad añadir todo lo que Dios tenía para él. Pero cuando se le añadió todo, cuando conoció su verdadera bendición, cuando muchas veces se le quitó todo, cuando no tenía nada. No nos sintamos mal cuando nos hace falta una necesidad de algo, o una comida, o un plato, o un vestir, o un techo, o un trabajo. Dios es quien te va a recompensar, pero lo que tiene que hacer es pelear, guerrear, como lo hizo Jacob, como lo hizo aquí con la integridad, con su rectitud, con la perfección que tenía Job. Entonces, pero ahí no se queda la palabra. ¿Cuándo fue que? Ahora, él no le atribuye lo que él obtuvo de parte de Dios, no le atribuye todo lo que obtuvo, la mayor riqueza, la mayor felicidad, luego que perdió todo, no. Él cuando dice en 42:6 del mismo libro de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora esta vez verdaderamente sabía lo que era de parte de Dios, porque podía ver cara a cara a Dios. Mas no solamente haber escuchado del Dios que nos han hecho escuchar, amén, en todos los tiempos. Dios es así, Dios es un anciano con barba, que Dios está acá, el Hijo acá, el Espíritu Santo acá. No, Dios es Espíritu, y está allí, está aquí, y está en todas partes del mundo, observando y mirando a aquel que quiera de Él, aquel que le pida su bendición. Bendición no solamente es decir, Dios te bendiga. No solamente decir, bueno, una despedida, un abrazo y Dios te bendiga, no. O bendición no solamente es tener un plato de comida en la mesa, hay mucho más que descubrir. Hay mucho más por anhelar y buscar. Por eso que aquí vemos que a Job se le fueron abiertos sus ojos espirituales para poder ver de quién verdaderamente venía toda bendición de los cielos, para quién la tierra en la cual estaba él. Y me imagino a Job después de que Dios lo bendijo, teniéndolo todo nuevamente, y habiendo perdido todo y volviendo a recuperar y al doble. Me imagino un corazón muy agradecido a Dios. Por eso todo aquel que dice Dios, bendito sea el Señor, es aquella persona que es agradecida, aquella persona que anhela y agradece a Dios cuando verdaderamente esa expresión es una expresión de gratitud y de adoración a Dios. Cuando uno dice Dios, bendito sea tu nombre, es una expresión. Esperan estar tras una imagen para pedirle a Dios, porque todo es pedir y pedir. Pero ¿quién le da gratitud a Dios? ¿Quién expresa alegría para decirle, Señor, te adoro y verdaderamente me alegro de servirte, me alegro de tenerlo todo, tener poco, tener nada, porque dado el tiempo tú me darás lo que me hace falta? Eso es bendición. Llego a un punto en el cual puedo decir, después de tanto tiempo de conocer el Evangelio, que la mayor bendición que pude haber tenido y que puedes tener es tener a Dios de tu lado. La más grande riqueza que puedes tener, todo lo que anhelas y deseas, la más grande bendición es tener a Dios de tu parte. Porque eso nadie lo va a quebrantar. Eso nadie te lo va a quitar ni robar. Eso nadie te lo va
sacar de tu vida porque está dentro de ti. Por eso que aquí vemos que Dios verdaderamente bendice a aquel que busca de la bendición de parte de Dios. ¿Qué podemos ver en Ruth? El libro de Ruth es un libro muy hermoso. Es un libro que cuando uno empieza a leer la historia en la cual se trata de una familia. Amén. La familia de Elimelech con Noemí y sus hijos, ¿no? Y vemos a la nuera de Noemí, una mujer que huyó del pueblo en la cual era bendito, el pueblo de Israel, y hasta ahora es un pueblo de bendición para Dios. Es su pueblo y nadie puede quitar eso, Israel. Y Noemí y su esposo Elimelech y su hijo Malón y Kelión, sus hijos salieron de allí de Israel para buscar pan porque no había pan allí en su pueblo. Pero ahí estaba el bendito de Dios, pero no esperaron la bendición de parte de Dios allí donde Dios los quería bendecir grandemente. Y tuvieron que salir de su tierra los 4 y ir a la tierra de los moabitas, a habitar allí por pan. Y cuando llegan esta familia, pues es muerto Elimelech, el esposo de Noemí, sus hijos Malón y Kelión, y quedan las dos viudas, las dos viudas de estos hijos, y una de ellas pues decide quedarse al lado de Noemí. Es una historia muy hermosa, muy bonita para poder comprender. No solamente es un libro poético, no solamente es un libro en el cual nos sale un gran poema, sino es una vivencia que todo hombre, toda mujer debe entender, que debe aplicarla a su propia vida concerniente a lo que es Ruth. Porque Ruth, en el momento cuando lo perdió toda esta mujer anciana y le dice a Orfa, su otra nuera, que se vayan a su casa, ella también vayan a su casa, no tengo hijos que darles para que puedan nuevamente ustedes casarse con ellos. No, y se retiró una y se quedó Ruth. Dios es bueno. Porque esta mujer Ruth, sin saber, sin entender un poco de lo que es buscar la verdadera bendición, la halló teniendo misericordia y compasión por su suegra llamada Noemí. Porque cuando le dice que se vaya, cuando le dice que se retire porque ella tenía que volver a su tierra, una mujer anciana que había perdido a las 3 personas muy amadas por él, la dice a otro lado. ¿Y qué le dice Ruth? Y mira esta respuesta que le da, y no solamente es una respuesta que tenemos que aprendérnosla. ¿Qué le dice Ruth 1:16? Y mete un libro y lee, es muy hermoso este tema. No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y es más, donde murieras, moriré yo. Al hablar esto, Ruth abrió una tremenda bendición para ella. Porque la bendición, no olvidemos que aquel entonces venía de parte del pueblo de Israel. Y ahí hemos sido incrustados nosotros aquí en el tiempo de la gracia. Porque bendición es algo que continúa de Abraham y se viene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos hemos agarrado nosotros esa gracia, de esa bendición por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa con Ruth aquí? ¿Qué es lo que qué podemos ver? Se agarró al hablar esto, al amar a esta mujer mucho. Se agarró, se apropió y recibió bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Ellos servían a dioses paganos. El pueblo de Moab era un pueblo que tenía muchos dioses, mas no tenía a Jehová Dios como Dios único. Mas no tenían este Dios. Pero esta mujer, el corazón compasivo, el corazón misericordioso, la llevó a adoptar a su suegra como madre. Y volvió a la tierra de Israel juntamente con ella, una joven y una anciana. Pero ella estaba volviendo con el Dios vivo ya de parte de ella. Tenía a Dios de parte de ella, de su lado. Y cuando se agarró de Dios, pues, cuando llegó a la tierra de Israel, a donde tenía que ir en los parientes de Noemí, fue muy bendecida. Fue muy bendecida. Porque vemos y sigo remarcando que de ella viene, del fruto de su descendencia, viene la salvación al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ella viene de la descendencia de Isaí, David, así viene la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo. Por su obediencia, trajo grandes bendiciones a toda su descendencia humanamente. Y hasta nosotros salpicó el amor, la gratitud que tuvo hasta esta anciana que le dio su hijo como esposo. Por eso que vemos que para poder tener bendición,
Hay que clamar, buscar el rostro de Dios y poner de por medio el rostro de Dios. Por eso que no midamos la riqueza por el dinero, por la posesión o la posición, o por qué me darán a cambio de lo que yo puedo entregar. Tú tienes que medir tu bendición por las cosas que cambiarías en el nombre de Dios. Y verdaderamente podemos ver, como les digo, bendición es tener a Dios de nuestro lado, de nuestra parte. Es la bendición más grande que puedes tener. Porque todo lo que tú anhelas y quieras lograr, si tienes a Dios de tu lado, Él te lo va a hacer lograr. Él lo vas a obtener. Porque Dios no le falla a nadie. El hombre, nosotros le fallamos a Dios de una y mil veces, le fallamos a Dios. Pero Él jamás falla a sus hijos. Él jamás falla a aquel que le clama. Él jamás falla a aquel que le invoca. Porque querer bendición es invocar el nombre de Dios y poner el nombre de Dios de por medio para recibir una bendición. Eso es bendición. No es, como les digo, no es solamente un abrazo, un saludo y Dios te bendiga, como se da en todo el mundo. El que negocia en un carro, Dios te bendiga. Y si no vende, sale renegando del carro cuando no ha vendido. ¿Dónde quedó la bendición del saludo que dejó? Lo convierte en maldición porque el hombre es voluble y cambia su pensar y sus ideas. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia su manera de pensar. Dios no cambia su manera de medir las cosas para cada uno. Por eso que uno tiene que entender que Dios es Dios y que por sobre todas las cosas Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere dar mucho más de lo que hasta aquí hemos logrado. Pero busquemos la verdadera bendición que viene de parte de Dios. Salmo 72:13. Salmo 72:13 dice de esta manera: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. ¿Quién tendrá misericordia del pobre y del menesteroso? Ahora, la palabra menesteroso pareciera una palabra de andrajoso, de mal vivido. No, el menesteroso es el necesitado de una o de muchas cosas. El pobre necesita muchas cosas. El menesteroso, que puede ser el rico o el pobre, o puede ser rico o el pobre, también es necesitado de una o muchas cosas. Porque aún teniéndolo todo, vemos a Jacob y vemos a Job que necesitaban de conocer ese Dios, la bendición de parte de Dios. Antiguamente, en los tiempos bíblicos, vemos que la bendición saltaba del patriarca hacia los hijos. Porque la bendición venían proféticamente, ellos ponían la mano sobre sus hijos, le declaraban la bendición y venía la bendición. Y también venía un tipo de bendición cuando se reunía el pueblo y el que estaba al frente, puede ser el rey David, bendecía al pueblo. Amén. Un culto donde se reunían también, bendecían el nombre de Dios. Por eso que las bendiciones hay que saber discernirlas. ¿De quién viene de parte la bendición de Dios? ¿O de parte de nuestras propias fuerzas? ¿De lo que hemos aprendido a través del caminar? Muchos pueden decir, pero Dios me ha bendecido. Sí, Dios es muy bueno y honra su palabra. Como siempre digo, hay hombres que tienen dinero, mucho dinero. Hombres que tienen negocios, posesiones. Y lo tienen porque lo han logrado y está muy bien. Ahora, he escuchado muchos que reniegan, cristianos que reniegan de personas que no están metidos dentro del Señor, dentro del Evangelio, tal vez dentro de lo que es el cristianismo. Amén. Pero ¿por qué tienen todo ellos si yo no tengo nada? ¿Por qué Dios los bendice? ¿Sabes por qué Dios los bendice? Porque la palabra de Dios, amén. Dios, como es el tuyo esta palabra, Él la respeta y la honra porque es su palabra. En la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días sean largos y buenos, sean largos tus días y buenos. De larga vida en esta tierra. Conozco hombres, amigos, he conocido personas que sus madres son unas reinas para ellos. Dan todo, se desvían por su madre, por su padre. Y cuando lo dan todo, pues son prosperados, porque su palabra de Dios no miente. Dios es bendito para todo el que quiera agarrarse de esta palabra. Y los ha bendecido grandemente, y son hombres de negocio, hombres de dinero, hombres de empresas. Porque a sus madres son mucho más, inclusive que sus propias esposas. Y este es un mandamiento con promesa.
No dice honra a tu esposa, honra a tu esposo, honra a tu madre, tu padre, donde vienes tú, donde naciste tú. Por eso que estos hombres son bien bendecidos por la palabra de Dios que no miente. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que esta bendición es de parte de Dios o no viene de parte, o viene del diablo? No. Esta bendición viene porque Dios honra su palabra. Y el hombre que quiere de bendición, quiere ser bendecido, tiene que agarrarse de Dios. Tiene que agarrarse de Dios. El pueblo de Israel pudo haber obtenido una de las bendiciones más grandes de la historia. Pudo haber tenido una de las bendiciones más grandes de la historia. Porque cuando Juan 1:11, escrito de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios lo quiso bendecir con su presencia a través de su Hijo y darle salvación y libertad, porque eran esclavos, toda la vida han sido esclavos, Israel. Pero Dios siempre estuvo ahí para ellos. Dios siempre estuvo ahí, por más equivocados que estaban, por más religiosos que eran, por más una vida apartada de Dios estaban, Dios siempre estuvo con ellos para poder bendecirlos. Y la bendición más grande para ellos era recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Pero no recibieron al Hijo de Dios, porque la palabra no se equivoca. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué marca de ahí la historia para nosotros? 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquel que es hijo de Dios, tiene la potestad, amén, de haber recibido de parte de Dios todos los beneficios, toda la bendición de parte de Él. Un hijo hereda lo del padre. Jamás hereda el hijo del vecino lo que tiene el padre acá. Jamás el criado hereda lo que tiene el padre acá. El hijo es el heredero de una casa. Por eso que la bendición más grande para nosotros vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque en aquel entonces, hace más de 2000 años atrás, Israel no recibió a Jesús como el Hijo de Dios. Y su bendición estuvo ahí. No para que los haga libres del yugo romano. No para que los haga libres de la vivencia en la cual tenían, como Dios libertó en los tiempos de Moisés a Israel de mano de Egipto, de los egipcios. Esta vez los quería hacer libres. Los quería bendecir grandemente. Les quería dar algo de Él. Algo que venía de Él, su propio Hijo. Para obtener la salvación. A través del arrepentimiento se recibe la salvación. Y aquel que se arrepiente es perdonado. ¿Perdonado de qué? Uno puede decir, ¿de qué me voy a arrepentir? Y he escuchado muchas veces, yo no tengo por qué arrepentirme. Yo no tengo por qué repetir esta oración. ¿Por qué? Y muchos todavía dicen, yo vivo a mi manera. Cuando no es delante de Dios una palabra correcta a responder. Todo hombre, toda mujer necesita llegar al arrepentimiento. Sea que ya conociste, porque hace poco mi esposa publicaba algo concerniente a lo que es el arrepentimiento, amén, y que verdaderamente Jehová nos perdona de todo pecado y tenemos que venir a los pies de Él. Y si hemos fallado a Dios, tenemos que venir a Él, que tenemos como abogado a Cristo Jesús, y ahí estará siempre para nosotros. Pero por ahí siempre salta alguien y dice, aquel que ya se arrepintió, aquel que ya fue lavado por la sangre del Cordero, ya no pierde su salvación, cuando una mentira. Uno puede perder su salvación si no retiene la corona que tiene. Retén lo que tiene, dice la palabra en Apocalipsis 3, si no me equivoco, adelante. Retén lo que tiene, lo que Dios te ha dado, tu corona, para que nadie tome tu corona y la pierdas. La bendición más grande es lo que viene de Dios para ti. Y lo que Dios quiere es darte donde tú te encuentres, donde tú estés. Donde tú estés, si estás fuera de casa, dentro de casa, a distanciado, Dios va a guardar tu vida y los tuyos, porque estás bajo bendición por tu arrepentimiento, por haber sido perdonado y poder estar en camino de salvación. Y ahí tienes que pelear para que nadie robe tu bendición más grande, que es la salvación, y que esté Dios de tu lado siempre, todos los días. Entonces, tenemos que entender que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y quiere que todos pues estemos ahí para Él. Entonces, Primera de Pedro 3:8 al 9. Primera de Pedro 3:8 al 9. ¿Qué podemos marcar concerniente a la palabra de Dios? Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuesta muchas veces perdonar. Y lo primero que sale de nuestra boca muchas veces es maldecir a aquel que nos ofendió o nos hizo daño. Mira el corazón de Ruth. Un corazón compasivo, misericordioso, como hablan las Escrituras. Y como título le han puesto acá, pues, una buena conciencia. Ella era consciente. Ruth era muy consciente de la vida que le esperaba esta anciana, si no había alguien joven a su lado para poder guiarla y encaminarla. Pero Ruth obtuvo, pues, lo que obtuvo por el corazón compasivo, por el corazón que reclama a Dios aquí, fraternal, amigable, misericordioso. No devolvió, pues, con resentimiento el haber perdido a su esposo y decir, pues, perdí a mi esposo y me voy a hacer lo que yo quiera. No se resintió con Dios. No se resintió con la madre del que era su esposo. Más aún, pues, ella pudo entender por la conciencia sana que tenía que esta mujer estaba de ella y que ambas necesitaban de Dios. Porque ella, para poder meterse, incrustarse a la bendición para con Israel por Noemí, tuvo que primeramente decir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo. Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma, como dice acá. Tenemos que sentir lo mismo, como lo decía y lo hacía la iglesia primitiva, bendiciéndonos unos a otros, como Dios quiere que nos podamos bendecir unos a otros. Así como este pueblo de aquí, de la iglesia primitiva, se bendecían entre ellos. La bendición más grande que puedas tener en este día domingo es que te esté entregando la palabra de Dios. ¿Quién te lo entrega? No veas. Ve qué se te está entregando en este día. Porque muchos todavía veo también comentarios que algunos de la iglesia, de ciertos pastores que no los conozco, decían, mi pastor es así, mi pastor es así, que es así, su familia es así, viendo los defectos del pastor, los defectos de la iglesia, cuando el que tienes que ver es aquel que no tiene defecto, que se llama Jesucristo, aquel que bendice tu vida. No es el pastor directamente, ni la iglesia, ni el hermano Cristo que te va a bendecir. La bendición viene de parte de Dios para todo el remanente, para todo el pueblo de Dios, como lo era este pueblo en la iglesia primitiva. Pero ¿cómo era bendecido este pueblo? Porque perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo trajo a la tierra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. O sea que era un conjunto de cosas espirituales y naturales que se asociaban en bien del pueblo de Dios. Y sobrevino hoy el temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Por lo mismo que eran metidos con Dios, Dios ponía el poder de parte de Él para recompensarlos, para animarlos, para que avancen. Estos apóstoles murieron de la peor forma. Siempre se habla solamente de Pedro, que murió crucificado de cabeza, de Pablo, que fue decapitado, pero verdaderamente Pablo también fue azotado, fue torturado. Juan el únicamente anciano, también fue echado al aceite hirviendo, pero muerto ancianamente en otro lado. Andrés fue crucificado, dice, en forma de X, y vemos a los demás como hubieron filo de espada, fueron aserrados con sierra por Rusia, por varios países que fueron a predicar, y veía esto que salía pues como un mensaje, pero lo dieron todo. Ahora, perder la vida, muchos piensan que perder la vida pues no es ser bendito. Vemos por ellos, por estos apóstoles, Lucas, Mateo, cómo murieron, hermano, hermana, Bernabé, de una manera por no dejar de servir o no querer perder la bendición, se agarraron de ella hasta la muerte. ¿A quién se le pide morir crucificado, cerrado, decapitado, o echado en aceite, o muerto de león, o muerto de espada? ¿Quién está pasando por esta situación? Nadie. Pero sin embargo no tienen libertad de venir en unanimidad y servir a Cristo como Él se merece. ¿Quién está siendo perseguido para ser muerto, avaliado o torturado como aquel entonces, pues en la Santa Inquisición dice que nada de santo es diabólico ese mover? ¿Quién? Nadie es. Tenemos la libertad de buscar la bendición de Dios.
Hay que buscarlo, dice la palabra, mientras que Él pueda ser hallado. Y es tiempo de que te busque a Dios como debe ser, para que pueda ser hallada la presencia de Él para ti, para tu casa. Y vemos pues que en la iglesia todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nadie jalaba para acá ni para allá. Todos jalaban hacia adelante y esto avanzaba. Pero cuando un hermano de aquí tiene un pensamiento, el hermano de aquí otro pensamiento, y hacemos mejor esto, y no lo hacemos, eso no va a ningún lado, no se avanza. Pero cuando todos van de una manera con fe, sabiendo buscar la bendición y avanzamos adelante, eso va a un rumbo directamente a la presencia de Dios. Y esta iglesia estaba en ese mover, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy nos cuesta dar lo que tenemos. Pero si yo le digo, digamos, a 10 miembros de la iglesia, tiene 2 televisores, dame un televisor para venderlo, porque el hermano tal no tiene, lo van a pensar 2 o 3 veces. ¿Sabes lo que van a decir? Esto es de mi hija, esto es de mi hijito, esto le compró su papá, o yo le compré con tanto esfuerzo. Y esto es lo que el pensar dividido de las personas. El pensar dividido de las personas es lo que está causando que no llegue la bendición a la iglesia y a los hogares. ¿Quién mira por el vecino del costado? ¿Quién mira? ¿Quién mete hoy en este tiempo a una persona que no conoce a su casa? ¿Quién? Sí conozco a un hombre que metió muchas personas que no conocía a su casa. Drogadictos, alcohólicos, hombres con etapa terminal, hombres que están en los hospitales, los trae a su casa. Hombre que les daba de comer, hombre que los enterró él mismo cuando morían en su casa, hombre que les daba de comer, hombre que los vestía y morían cuando venían con cáncer, morían en sus casas. Sí conocí un hombre que fue agradecido a Dios y hasta ahora es agradecido y sostenido su vida por Dios, porque actuó y actúa conforme a la palabra de Dios, es el pastor Gaspar. Y nadie me va a dejar mentir, pero lo que muchos ven son los defectos del pastor Gaspar tal vez. Y tiran la piedra cuando no conocen el corazón de este varón de Dios. Pero él lo dio todo cuando verdaderamente él fue rescatado por Dios de la vida que vivía. Al que mucho se le fue perdonado, mucho da, y al que poco se le perdona, poco da. A él se le perdonó muchas cosas que él había cometido en la anterior vida que tenía, por eso que lo daba todo delante de Dios, como estos apóstoles. ¿Y por qué los hago como ejemplo? Para que la iglesia entienda que lo que Dios quiere es que estemos bendiciendo a los demás con lo que uno tiene. Aquí repartían sus bienes, vendían sus propiedades, pero cuando una persona tiene algo, lo quiere solo para él, y es la verdad. Es la verdad. Y quedan proyectos, muchas cosas que queremos hacer, mas no lo tenemos bien claro para hacer las cosas ya. Por eso que él puede estar chancado, puede estar triturado, puede estar cerrado espiritualmente por las personas que no comprenden el corazón de Dios como debe de ser. Pero sin embargo, lo que muchas veces criticamos es la vida del pasado de todo el mundo. Él ha sido así, él ha sido así. A mí no me interesa, en el nombre del Señor no me interesa el pasado de nadie. El presente y hacia adelante. Porque la palabra, según Romanos 8:1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahora, por la gracia de Dios, el siervo está peleando y está ahí. Y veo la mano de Dios también cuando muchos agradecidos que han sido rescatados de droga, de alcohol, los sacaba el río, vienen, lo visitan, lo llaman, le dan su ofrendita muchas veces. Porque es así. Es la iglesia que Dios espera y quiere. Que todos nos demos la mano. Tal vez usted no pudo dar en el tiempo mucho dinero, pero le dio un techo, le dio una comida. Y así se manejaba la iglesia primitiva en aquel entonces. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, humildes. Si tengo un potaje enorme en mi mesa, puedo decir, amén, Señor me has bendecido. Pero si tengo un arroz con huevo, Dios no me ha bendecido porque no me ha dado para comer lo que yo quiero. Hermano, lo que caiga en tu mesa es bendición de parte de Dios. Así sea un pan solo, así sea un arroz solo. Bendice el nombre de Dios. Mañana comerás carne, pasado comerás otras cosas. Cada día para el cristiano, como dicen las escrituras, es un día nuevo, pero somos medidos también. Para poder comprender al que no tiene, hay que pasar momentos de no tener.
Porque si lo has tenido todo, ¿cómo vas a comprender al que no tiene? Por eso que muchas veces Dios pues nos azota ligeramente para comprender y poder actuar como la iglesia primitiva, para tener, dice, un corazón sencillo y para que verdaderamente comamos todos juntos lo mismo, lo que hay. Para terminar, ¿cómo podemos bendecir a Dios y cómo podemos decir bendito sea el Señor? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el testimonio es muy importante dentro del cristianismo. A mí no me importa lo que diga la gente, dicen algunos. Mi vida es mi vida. Tal vez a ti no te importe, pero a los ojos de Dios sí le importa. Porque todo entra por los ojos. Si tú eres alcohólico y sigues tomando, y estás dentro de la iglesia y tomas, ¿qué van a decir? Así son todos los cristianos. Y los cristianos venimos de Cristo. Y ofendes el nombre de Cristo Jesús entonces. ¿Y quién envió el nombre de Cristo Jesús? El Padre. Entonces ofendes al Padre. Y el testimonio está por los suelos. Y por eso nos meten a todos el mismo costal. Cuando la salvación es personal y tenemos que pelear por nuestra bendición. Peleemos por nuestra bendición. Anhelemos nuestra bendición. Invoquemos el nombre de Dios para obtener la verdadera bendición. Y la bendición más grande para dejarte con esta palabra es que Dios esté de tu lado. Dios te bendiga entonces. Dios te guarde y proteja. Dios sea para ti una bendición completa. Y si la quieres agarrar, pídele perdón si hay que pedirle perdón. Arrepiente si hay que perdonarte. Si estando en el cristianismo has actuado de la manera como hasta hoy has estado actuando y tu conciencia te dice que hiciste mal, como yo estoy siendo evaluado en todo este tiempo, entonces acerquémonos a Dios con un corazón humillado, un corazón contrito y humillado, y busquemos pues el rostro de Dios y favor de Dios, que lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios con sinceridad. Dios los bendiga a todos entonces ahí. Sean benditos en el nombre del Señor. Amén. Es el deseo de mi corazón. Pero tú eres quien debe pelear por tu bendición. Tú eres quien debe luchar por tu bendición. Agárrate como se agarró Jacob. Agárrate como lo buscó Ruth. Agárrate como Job fue multiplicado y pudo ver el rostro de Dios. Y busquemos siempre que reunirnos en las manos de Dios y buscar su presencia aun cuando estemos en esta situación. Dios los bendiga entonces nuevamente el domingo.